Estamos con el doctor Fabián Flores, quien es traumatólogo. Joven doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda, señor? ¿De hace cuánto tiempo es profesional de traumatología? Y ya hace 5 años que soy profesional de traumatología. 5 años. Sí. ¿Egresado de qué universidad? Egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y formado en el Hospital Italiano de Córdoba. Hospital, ¿no? O sea Sí. que un muy buen conocimiento y capacidad, podemos decir así, de reincidencia, ¿no? Sí, sí, tenemos una buena formación y mis colegas que están también son del italiano, mis dos colegas que están acá en Chilecito, y también vienen colegas del italiano también, y viene ahora otro colega de Tucumán también, formado en Tucumán, con muy buena formación en pediatría también. Es pediatra. Claro. Sí, traumatólogo pediatra. Bien, ¿ustedes están solicitando, doctor, ustedes de planta permanente o contratado? Sí, ¿Cómo? somos dos de planta permanente, Son- yo y el doctor Rodríguez y la doctora Fortún que está acá en Chilecito pero todavía no está en planta permanente. Está contratada, Está digamos así. contratada, sí. Ahora ustedes, ¿cuánto es el sueldo que tienen? El sueldo básico es de 38.000 pesos nuestro, 38.000 básicos. 38.000 básico. Y el resto, bueno, ya sabemos Y que es el negro. resto guardias y sí, y el negro. Bueno, ¿ustedes están solicitando aumento? Lo básico es el aumento, ¿no? Y de ahí son otros puntos también a mejorar. Más que nada nosotros, yo estoy como jefe de servicio hace 2 años creo ya, creo que 2 años. Cuando yo ingresé como jefe de servicio hubo una serie de peticiones para el servicio en sí y para el quirófano más que nada, donde tenemos un quirófano que lamentablemente no está en condiciones. Y aún así nosotros seguimos trabajando durante toda la pandemia, resolvimos problemas durante toda la pandemia, no dejamos de trabajar, pero bueno, llega un punto donde ya no se puede laburar más de esta forma y también con el tema salarial, o sea, no, tenemos un sueldo que no alcanza a cubrir la canasta familiar. Creo que para el sistema de salud realmente es una burla, ¿no? 38.000 pesos y en todo en negro no llega a los 80.000 pesos que estaría la canasta familiar, lo cual hace mención, ¿así es o no? En negro sí, sí, llega, pero negro, como usted dice, no está en blanco, no pasa para la jubilación, eh, no cubre lo básico de un sueldo. Por ejemplo, un comerciante, creo que los empleados de comercio tienen un básico de 75.000 pesos, ni hablar de un bancario, ni hablar de un diputado, Un un político, digamos. legislador, un político. Claro, Entonces creo que no está acorde a lo que necesitamos nosotros. por supuesto. Muchos profesionales por ahí han renunciado y se fueron a otra provincia. Justamente por eso, porque claro, en otra provincia le pagan en blanco, o sea, 70.000, pero saben que cuando se jubilan se van a jubilar con ese sueldo y no como el doctor José Luis Orellano que se jubiló con 25.000 pesos, que ese era el básico en su momento, ¿no? Bueno, ese es el problema real, ¿no? Primero que te cuesta traer profesionales, porque cuando vos le ofreces la propuesta laboral, obviamente prefieren otras provincias antes de venir a La Rioja. La Rioja está dentro de las provincias, de una de las provincias peores paga en sistema de salud. Y es una realidad. Entonces no se mejora y obviamente que quien tiene oportunidad de irse a otra provincia se va. No obstante eso, doctor, he escuchado gente del gobierno decir, no de esta gestión del gobierno del señor Quintero, sino en la anterior, a especular. Bueno, estaba la doctora Ana Gloria González, lo conoce, fue el ministro, el señor Luna Corso, que vino para acá en su momento, estaba con ministro de salud, bueno, el jefe de gabinete de este gobierno. Bueno, fuera de micrófono le había manifestado a varios médicos, bueno, si ustedes facturan más por la obra social como monotributista que por el gobierno. Se dice que tiene un sueldo doble como monotributista con el gobierno. ¿Eso es cierto? ¿No? Se pueden, porque le dijeron, por eso pueden jubilarse, se buscan jubilarse. Se especuló en su momento. Si yo le cuento por la obra social, por ejemplo, por APOS, la consulta la están pagando 300 pesos, me parece. No sé, no, creo que no llega a 300 pesos, yo no estoy trabajando con APOS, que es la obra social de la provincia. ¿Por qué no trabajan con APO? Usted y Emer Rodríguez Porque no llegamos a un acuerdo con APOS. No llegamos a un acuerdo en la consulta, ¿entiende? Porque nosotros la consulta ahora, la gente lo sabe, la consulta nuestra vale 2.000 pesos. Y sin la obra social. consulta, sin obra social, y la consulta que aconseja el consejo médico es de 2.300. Esa es la consulta que deberíamos cobrar. Y APOS paga
300 pesos a 5 o 6 meses vencido, porque nunca se regularizó. Entonces nosotros no llegamos a un acuerdo con eso. Uno pregunta, ¿te hace falta que, teniendo en cuenta que estuvo en una provincia grande como Córdoba, en donde cada rato están ustedes especializándose porque la práctica hace que se profesionalicen más, o el profesional médico, bueno, se atenderá en el día 8, 9, 10 por día, digamos, si podemos decir así, ¿no? Porque mientras sea más grande la ciudad, más población y más accidente hay. En cambio acá en Chilecito son pocos, digamos, los casos que por ahí suceden de quebradura, fractura, todo eso, ¿no? Acá en Chilecito, yo desde que estoy acá, la población ha aumentado y los accidentes han aumentado. Quizás en la pandemia disminuyó un poco, pero cuando se abrió de vuelta todo, empezamos y todos los días hay accidentes, no solamente de moto, de autos, sino también accidentes laborales. Hay mucha gente trabajando en la finca, mucha gente de afuera, todo el tiempo tenemos accidentes. Hay una casuística bastante importante y alta, entonces se labura bastante. Está bien. Ahora, acá, ¿cuántos profesionales? ¿Usted y Hermes Rodríguez son los únicos dos traumatólogos que tienen el hospital? De planta somos nosotros dos y la doctora Fortun, que también está, pero no está de planta todavía. O sea, tres... Y Suárez, obviamente, que también que no está ejerciendo ahora en este momento, pero por problemas de salud. Claro, una persona de edad, hermano, no recuerdo, Sí, ¿no? sí, el doctor Suárez ya está, pero él sigue de planta en el hospital, no sé si la reincorporará en algún momento, ¿no? Doctor, ¿y qué pasa si el gobierno no le da? ¿Cuánto piden ustedes de aumento? ¿50.000? De acuerdo a lo que escuché, llega del básico. El básico de 80.000 pesos. Ah, ustedes piden un básico de 80.000. Un básico de 80.000 pesos y hay otro petitorio de médicos en general de 100.000 pesos de básico. O sea que ahora entonces ustedes están pidiendo sí o sí un aumento del básico de 50.000 porque están, o menos de 50.000 porque están cobrando 38.000. Sí, sí. ¿Y qué pasa si no le da el aumento el gobierno? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir con otro colega suyo a otra provincia? Y lo más probable es que se busquen otros destinos porque es insostenible, sinceramente, en la parte pública. Todo el mundo dice que obviamente nosotros en la parte privada ganamos, y sí, obvio, que en la parte privada hacemos diferencia y seguimos solucionando los problemas, pero aún así yo recuerdo que cuando vine, ingresé a la parte pública y al año renuncié. ¿Por qué? Porque no se cumplía con lo que habíamos acordado. Y aún así, cuando yo que no estaba trabajando de planta en el hospital, no estaba contratado ni nada, yo seguía solucionando el problema de la gente. Yo venía a operar gratis acá al hospital sin ningún problema. Y yo en la parte privada también atiendo muchísimos pacientes gratis, no tengo problema, la gente que no tiene medios lo atiendo. Entonces, el tema de la parte pública pasa más que nada por algo personal de que tienen que pagar acorde a lo que nosotros necesitamos. ¿Y quién lo volvió a pasar a nombrarlo? Empecé de vuelta con la gestión del doctor Agüero, me parece. El doctor Agüero que me llamó para cubrir guardias, empecé a cubrir guardia de vuelta y salió el nombramiento de vuelta. Bueno, doctor, ¿cuántos años tiene? Disculpe. 41. ¿Por qué los niños y desde qué edad no operan un niño que puede ser jugando el fútbol o pegó con su bracito en una pileta, se fracturó el brazo, la pierna? ¿Por qué no operan ustedes? Bien, primero y principal que nosotros somos médicos traumatólogos, especialistas en traumatología general. Si bien hay casos que podemos resolver de pediatría en la urgencia y en lo quirúrgico también podemos resolver, pero tenemos un problema con los anestesistas. O sea que no hay los elementos suficientes en quirófano para resolver, para que el anestesista no dé anestesia para el paciente que necesita ingresar a quirófano. Y eso es un reclamo que ya se ha hecho ya en varias oportunidades para que los anestesistas nos puedan dar anestesia para hacer algunas cosas que nosotros podríamos resolver acá. Y hoy en día es lo único que derivamos porque todo lo que cae a la guardia se soluciona acá. Y lo único que se deriva son los pediátricos que no se pueden resolver acá justamente por eso. Y ahora justamente, es más, ahora tengo que hablar con el doctor, hay un traumatólogo pediátrico que está la posibilidad de que pueda radicarse acá. Pero volvemos de vuelta al mismo tema,
O sea, vamos a tener, como decir, tenemos un auto de alta gama, pero no tenemos el combustible para hacerlo funcionar. Van a tener un traumatólogo para pediátricos, pero no van a tener el equipo. No tenemos. O sea, la anestesista está, pero le hace falta el equipo para darle la anestesia justa a ese menor de edad. Sí, sí, los anestesistas, la mayoría trabajan en la madre y el niño y ya tiene experiencia en trabajar con niños, pero no tienen el equipo de anestesia para darnos anestesia, y tampoco hay UTI pediátrica también, que a veces los anestesistas nos piden que tengamos UTI pediátrica para resolver esos casos. O sea que hace mucho esto no se soluciona todavía. Hace mucho, desde que yo estoy acá en Chilecito ya teníamos ese problema y seguimos con ese problema. Y de hecho con los colegas de La Rioja, yo estoy en contacto con los colegas de La Rioja de traumatología y siempre estamos con el problema ese, y a veces nos recriminan de que hay casos que podríamos resolver acá, pero lamentablemente no tenemos anestesia. O sea, claro, no pasa por ustedes, sino pasa porque no tienen el equipo necesario que necesita la anestesista, porque lamentablemente una que fallecieron algún niñito, Leo Miller por citar, no porque lo han anestesiado al señor Peñalosa en clínica privada y falleció, porque es letal la anestesia, ¿no? Pasa un poquito y... Claro, claro, sí, sí. Por eso es que tienen que tener los monitores, creo, no quiero hablar de más, pero creo que son monitores que necesitan los anestesistas que no están en la sala de anestesia. Y también, doctor, permítame hacer la pregunta. ¿Usted escuchó alguna queja de unos familiares donde vino justamente una persona con una fractura o algo por el estilo y lo mandaron de nuevo a la casa? ¿Qué pasó? Sí, eso fue el sábado a la noche, que estaba la doctora Fortún de guardia. La doctora estaba descompuesta, avisó en el 107. Si bien era un caso que ameritaba la atención y que se tenía que resolver, pero también se podía derivar unas horas para resolverlo, porque era una fractura en tallo verde que se podría haber vendado, darle un analgésico y el niño inmovilizado de esa forma no le iba a doler tanto. Pero bueno, más allá de eso, la doctora a las 10 de la mañana la fueron a buscar y vino para asistir al caso, que vino el pacientito a que se enyesara, ¿no? Es que se le pone una férula de yeso y listo, ese es el tratamiento. Así que tranquilamente se podría haber tratado de esa forma. La doctora habló con los familiares en ese momento, le explicó que estaba mal. De hecho, ella ese día dejó la guardia y a la tarde tuvo que volver a cubrir porque no había quien le cubriera, porque no estábamos los traumatólogos que... o sea, el doctor Rodríguez creo que era no estaba de guardia y no estaba en Chilecito. Y el que seguía, que era yo, el domingo justamente también estaba enfermo y tampoco podía cubrir la guardia. Así que yo soy jefe de servicio. O sea, que nosotros tenemos... Claro, así, el tema es así, vos tenés un médico de activa, que en ese momento era la doctora Fortún, y tenés otro médico de pasiva. En caso de que no... Dio la casualidad que justamente estábamos los dos imposibilitados de cubrir la guardia. Y en ese caso, lamentablemente, se tiene que resolver con una derivación, no queda otra. O sea que este chico lo tienen que haber derivado ese mismo día, el sábado. No, el caso del niño ese se podría haber solucionado de la forma que se solucionó. O sea, se lo envió a la casa de nuevo, o sea, o no se le colocó algo anestesia por el estilo. Se le da analgésico, pero volvió a las 10 de la mañana para que le hiciera el yeso y la doctora hizo el esfuerzo y vino a hacerle el tratamiento. O sea que se lo atendió. Sí, fue asistido, definitivamente fue asistido. Bien, muchas gracias. Bien, gracias.